Temporada 3, capítulo 1, el cual se llama Mabel, y el significado de este título lo diré más adelante. Definitivamente esta temporada es una de las mejores porque aunque el conflicto entre Jimmy y Chuck también está presente en las temporadas anteriores, en esta en particular está mejor construida, puesto que es casi la trama principal, dejando de lado la historia de Nacho contra Héctor y la de Mike con Gustavo. Además, tiene el episodio Chicanery, el cual se cita con frecuencia como el mejor capítulo de la serie y con justa razón, pero prefiero hablar de él cuando llegue ahí. Mejor centrémonos en Mabel. Bienvenidos a este nuevo video de Better Call Saul. Hoy empezaremos con los sobreanálisis capítulo a capítulo de la temporada 3, y si no has visto los anteriores, te los recomiendo. La lista de reproducción estará por aquí arriba. Bien. Todo comienza con Jen, como las primeras 5 temporadas, y como de costumbre, siempre hay una canción de fondo. Esta vez es Sugar Town de Nancy Sinatra y su letra encaja perfectamente. Esto es lo que dice el primer verso y se relaciona mucho con Jen, porque él se prepara para trabajar en una tienda que vende pasteles, o sea, azúcar, y hace todo lo posible para mantenerse positivo, a pesar de que todo le ha salido mal últimamente en su vida. Hay un gran easter egg que tiene que ver con la lonchera de Jen. Podemos ver que dice Kansas City Royals y Kim suele usar una camiseta del mismo equipo. Luego, Jen en su hora de almuerzo lee este libro, el cual también se vio en la temporada 6, una gran continuidad. Bien, el libro detalla la vida temprana del autor en un estilo trágico y cómico desde la muerte de su padre hasta aprender a llevar una nueva vida, un paralelo obvio con el programa en sí y el viaje de Jimmy a través de la serie. Además, Vince Gilligan y Peter Gould mencionaron que era apropiado que Jen lo leyera, puesto que está tan aburrido y cansado de su vida como gerente de un Cinnabon que está haciendo esfuerzos para sumergirse en la vida de otro que tiene una vida más interesante, emocionante y divertida. Leer una autobiografía aliviaría un poco ese sentimiento miserable y es más seguro que ceder a la tentación de volver a ser Saul Goodman. Luego, ve a un joven ladrón que se esconde y la policía se acerca a Jen y delata al tipo. Recordemos que se ha estado escondiendo de cualquier autoridad hace años y además vive con el gran miedo de ser atrapado. Por lo tanto, delatar al chico tal vez fue un impulso involuntario porque, como dije, está tan paranoico acerca de ser atrapado que cuando el policía lo interroga, intenta desviar la atención. De hecho, como que se sorprende un poco al decir dónde estaba el chico, como si no se pudiera creer que hizo eso, y cuando ve que se llevan al joven, grita que se consiga un abogado, y puede ser por varios factores, pero los principales pueden ser que se sintió culpable de delatarlo. En segundo lugar, puede que recordara cuando defendía a esa gente y como ya no puede hacer nada al respecto, solo le puede recomendar que se consiga un abogado. Y por último, tal vez el chico le recordó su pasado como Sleeping Jimmy. Después de ese tenso momento, llega a su lugar de trabajo y se desmaya. Antes de pasar a la trama de Jimmy, hablaré de la de Mike, la cual no es muy extensa. Y un detalle que me gusta es que ambas tramas, tanto de Jimmy como la de Mike, son impulsadas por una batería ya descargada. La temporada pasada terminó con Mike descubriendo que alguien le dejó un papel que decía "no lo hagas", refiriéndose a que no matara a Héctor Salamanca, y nuevamente llegamos a la misma instancia, donde lo vemos algo asustado y nervioso alejándose del lugar, y estas son emociones poco características del personaje. Y con esto no estoy diciendo que nunca ha demostrado alguna emoción, si lo ha hecho, como cuando le tembló la mano, o cuando vio a su nieta por última vez, o cuando lloró, y cuando Walter lo sacó de sus casillas. Pero bueno, acá lo vemos nervioso, pero es algo temporal, puesto que regresa a su estado lógico y frío, y empieza a solucionar el problema, donde desmonta casi todo su auto, y esto dice mucho del personaje, porque buscó algún dispositivo en lugares difíciles, donde probablemente lo escondería él. Sin embargo, estaba escondido en una parte algo simple, y esto es porque Mike nunca escondería algo así en ese lugar, lo haría en uno más complicado. Por ejemplo, lo hizo cuando escondió un micrófono en la casa de los White, en un muy buen lugar.
Luego de saber dónde estaba el dispositivo, no pierde el tiempo en idear un plan para saber las identidades de sus perseguidores, y me gusta que su trama misteriosa casi siempre parezca sacada de una película noir. Además, nunca sabes cuál es su plan y siempre es interesante. En esta escena, Mike completa un crucigrama y se alcanza a ver la palabra Dea. Honey, Dia in a word. Help me out here. Esa noche sale de su trabajo para reunirse con Caldera para que le consiga un rastreador igual al que encontró, pero antes deja el dispositivo cerca de donde estaba su auto, escena algo similar a la de Gustavo en Breaking Bad, donde deja un GPS escondido para que no rastreen su recorrido. Cuando Mike ya tiene en sus manos lo que le pidió a Caldera, comienza con su plan, donde cambia el dispositivo original de su coche por el que consiguió y luego procede a agotar la batería del original. Después de eso, espera que alguien se acerque a su auto. Eventualmente alguien llega para reemplazar el rastreador sin batería supuestamente por uno nuevo, y sin darse cuenta le da a Mike los medios para seguirlos y sale para comenzar su persecución. Un detalle que me gusta de este momento es la música, porque transmite una atmósfera de principio del fin, que es donde finalmente termina este camino para Mike. Comienza con acordes de guitarra simples, pero luego evoluciona a esta pieza más melancólica una vez que comienza el seguimiento. Creo que realmente señala el cambio de tono para el futuro de Mike. Ahora pasamos a la trama de Jimmy y quienes lo rodean. Después de su confesión de falsificar los documentos de Mesa Verde, Chuck esconde la grabadora mientras Jimmy llama a Howard. Cuando regresa, Jimmy ayuda a quitar el papel aluminio de las paredes con la técnica de Chuck y encuentra una copia antigua de Las Aventuras de Mabel, libro que Chuck le leía cuando eran niños, y los dos recuerdan brevemente su infancia. Jimmy intentó distraerlo de lo que acababa de suceder con buenos recuerdos. Sin embargo, Chuck acorta la nostalgia y le dice que no perdonará ni olvidará lo que ha hecho y que las va a pagar. Y en una de las líneas, como que se hace un presagio de la muerte de Chuck. It was Daffy Duck. It was some Daffy Duck ripoff with this weird red Bill. Oh, yeah, Bill. Yeah. And it used to get so hot we thought it would burn the house down. But... Bien, si lo notaron, el episodio se llama Mabel, y el libro que encuentra Jimmy se llama Las Aventuras de Mabel. Por lo que leí, este era el libro que la madre de Vince le leía junto a su hermano, pero además de eso, es un libro famoso por las circunstancias que lo rodean, el fraude y el engaño del autor usando un seudónimo. El libro se publicó con el nombre de Rafford Pike, sin embargo, Chuck sabe muy bien que se trataba de un seudónimo y se refiere al autor por su nombre real, quien terminó en problemas cuando lo demandaron por prometer matrimonio a una tercera mujer durante el periodo en que se estaba divorciando de la esposa número 1 a la esposa número 2. De manera similar al destino de Jimmy con respecto a la falsificación de documentos, la acusación principal nunca se probó, pero el retroceso tuvo repercusiones en su empleo. Curiosamente, Peck terminó en el exilio y se quitó la vida en un estado depresivo y solitario. Esto podemos relacionarlo tanto con Jimmy como con Chuck. Ambos quedan solos y su reputación está completamente destruida, pero solo uno de ellos se quitó la vida. Y además, el libro estaba al lado de él antes de hacerlo. Y otro dato curioso es que Harry tenía la costumbre de dejar reseñas de sus propias obras literarias usando otro nombre, lo cual fácilmente podría ser un movimiento de Sleeping Jimmy. Siguiendo con el capítulo, Jimmy va donde Kim para darle una actualización sobre Chuck, pero ella está ocupada con sus clientes, donde una de ellas le exige que agregue algo de su jardín al testamento. Kim sabe muy bien cuáles son los requisitos legales para hacer un testamento simple, pero no tiene la misma relación que Jimmy logra establecer con sus clientes. Ella es demasiado corporativa. Creo que eso es lo que hace que el enfoque de Jimmy sea tan especial y porque es una lástima que haya tirado todo eso a la basura. Además, esta escena aparentemente sin sentido configura y contribuye a la actitud de Kim en la última parte del episodio.
Es decir, que ella está innecesariamente obsesionada con los detalles más minuciosos, como qué signo de puntuación usar en una oración de un documento. La propia Paige, sin querer, incluso aumentó este estrés innecesario al reírse y hacer comentarios insultantes sobre Chuck y sus simples errores de dirección bancaria. Por cierto, estas instalaciones son las mismas donde Skyler hizo una de sus escenas cringe. Bien, cuando Jimmy logra estar con Kim, le comenta que se había olvidado brevemente de lo que se sentía cuando a su hermano no lo odiaba, y lamentablemente ese pequeño aprecio de Chuck fue todo falso. Para terminar con esta escena, como Jimmy tuvo que salir de urgencia, le tuvo que dejar a sus clientes a Kim, y ella, al no transferirle los testamentos, contribuye aún más en su inseguridad con que ella lo menosprecia, porque Kim a cada rato le recuerda que no son socios legales, por lo que a los ojos de los clientes y del público no deberían parecerlo, y al echarlo de la oficina lo hizo notar aún más. Puede que Kim no haya tenido la intención de lastimar a Jimmy al tener esa actitud y punto de vista, pero nuevamente, dado que es algo inseguro con ella, estoy bastante seguro de que esto sumó a sus sentimientos de inseguridad subconsciente que escuchamos explotar en la temporada 4. Mientras tanto, Chuck le muestra la cinta a Howard, insinuándole que tiene un buen uso. En esta escena, Howard empezó a darse cuenta de por qué Chuck siente tanta aversión por Jimmy. Tal vez Howard empezó a sentir lo mismo por él por un corto periodo, porque jugó sucio para obtener mesa verde, la cual ya no pueden recuperar, ni siquiera con la cinta, pero Chuck asegura que tiene un buen uso. Hamlin tal vez pensó que iba a usarlo de manera efectiva, pero no, nuevamente fue para cumplir su misión de sabotear y destruir a Jimmy. Esto me hace creer que con esta situación, Howard empezó a darse cuenta de que Chuck no está tan interesado por el bienestar de HHM. De hecho, la empresa se convirtió en una prioridad menor para él. Su principal objetivo es Jimmy. Tiempo después, Jimmy despide a una de sus clientas y ella menciona la planta lirio de los valles, la cual también apareció en Breaking Bad y fue muy importante. They don't smell, you know, Well, and baby's breath and bachelor buttons. Okay. Lilies of the valley. I'll believe it when I see it. Daisy. Luego, Jimmy le pide al próximo que pase a la oficina y ese es el Capitán Bauer, el cual lo confronta por haberle mentido. En esta escena Jimmy no reconoce su error y hace casi el papel de víctima, porque puede que con el tiempo se haya convencido a sí mismo de que todo lo que hace está absolutamente bien, él es el bueno. Es como dice Chuck, cree que el fin justifica los medios, ya que Jimmy es acusado con frecuencia de tomar atajos y realmente le molesta que lo critiquen. Como dije antes, Paige le generó otro estrés a Kim y le pide los documentos para volver a revisarlos. Mientras tanto, Jimmy pinta el arco iris de la oficina. Esto me gusta verlo de varias formas. La primera es que muestra que la mitad de su asociación es legítima y la otra mitad es una farsa. Y la segunda forma es que Kim y Jimmy tenían un buen equilibrio de una relación, pero ya no es lo mismo. Ya no hay una hermosa conexión, lo cual nos dice que no hay un final feliz para esta pareja, y lo interesante es que justo pinta la mitad de Kim. Para terminar, tenemos este triste momento donde Chuck usa a Ernesto, donde destruye toda su carrera para seguir con la venganza contra su hermano. En la escena, Chuck le pide que cambie las baterías de su grabadora y al hacerlo, se reproduce la confesión de Jimmy. Ahora Ernesto lo sabe y Chuck le exige que no se lo diga a nadie, pero obviamente lo hará. Ernie es algo así como Howard, ambos quieren trabajar, pero lamentablemente tienen que lidiar con esta familia. Y bueno, con esta acción comienza este gran conflicto de los hermanos McGill y la inevitable transformación de Jimmy a Saul Goodman.